¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Sí, profe, ¿y vos? Todo bien, todo tranquilo. Bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de anatomía. Vamos a empezar. Nos toca hablar sobre el sistema respiratorio, perdón, sobre el sistema digestivo, perdón. Sistema digestivo. Y vamos a hablar de un poquito de anatomía del sistema digestivo. No todo lo que voy a poner en esta diapositiva, o sea, no todo lo que voy a dejar en esta diapositiva, de alguna manera, ¿cómo se dice? Lo vamos a estar... Algunas cosas que si no se entienden, eso que quiero decir, estaría bueno que entiendan que se necesitan algunas bases, ¿sí? Se necesitan algunas bases para poder comprender, y bueno, mi idea es tratar de darle esas bases y hacer la vida un poquito más simple. Bueno, ustedes escucharon alguna vez hablar de anatomía, ¿no? Me imagino. Sí, muy bien, eso ya es un punto. La anatomía está cruzada por ejes y planos. ¿Se acuerdan? Ejes y planos, anatomía. De ejes y planos. ¿Sí? Ustedes saben que el cuerpo tiene ejes, ¿sí? Y tiene planos, obviamente. Entonces los planos y los ejes permiten que nosotros podamos estudiar diríamos, al cuerpo humano de diferentes maneras. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poquito del sistema digestivo. En primer lugar, ¿sí? El sistema digestivo, voy a tratar de ampliar esta partecita, ¿sí? El sistema digestivo está formado por la cavidad oral, por la faringe, por el esófago, por el estómago, intestino delgado, intestino grueso. Eso repito. El aparato digestivo está formado por la cavidad oral, por la faringe, por el esófago, por el estómago, por el intestino delgado y por el intestino grueso. Son los elementos que conforman, ¿sí?, el aparato digestivo. Y este aparato digestivo tiene a su vez unas glándulas anexas, ¿sí? Unas glándulas anexas. Repito que voy a tratar de agrandar esta imagen, ¿sí? Porque me interesa que se vea bien. Imagen. Vamos a pegar todo esto último. Muy bien. Entonces, acá, compartir. Bien. Entonces, como decía anteriormente, ¿sí?, el sistema digestivo está formado por lo que va a ser la cavidad oral, lo que va a ser la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, que todo esto lo vemos acá, el intestino grueso, y después este sistema va a presentar unas glándulas anexas, ¿sí? Que estos puntitos amarillos que ustedes ven acá son las glándulas salivales, y después vamos a tener acá al hígado como glándula anexa, y vamos a ver acá abajo al páncreas, ¿sí? Al páncreas. El páncreas también va a ser una glándula anexa. Entonces, lo primero que tenemos que saber es nombrar, ¿sí?, cómo está formado el sistema digestivo y sobre todo cuáles son las glándulas anexas, ¿sí? Entonces vamos a dar una visión general de lo que es la estructura
del sistema digestivo desde un punto de vista puramente anatómico. Muy bien. Si voy muy rápido, me lo hacen saber de la forma que después... Se me escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, muy bien. Perfecto. Bien. Obviamente que por ahí, cuando doy sistema digestivo, o sea, o cualquier otro tipo de sistema, ustedes tienen que entender de alguna manera... hay algunos conocimientos que hay que tenerlos presentes, o sea, que son un poco más, hay que tenerlo como base, así que por eso que si yo digo algo que ustedes no entienden, me lo tienen que hacer saber, así yo puedo darle una base a sus conocimientos. Bien, entonces dijimos que arrancamos con la cavidad oral, ¿sí? O sea, con la boca, básicamente, ¿sí? Bien, fíjense que la boca forma parte de la primera parte del tubo digestivo y está formado por huesos, por músculos, ¿sí? Y decimos que esos huesos son dos, principalmente. Por arriba, esto que está acá que se llama maxilar, ¿sí? Que es el hueso maxilar, es un hueso de la cara o del macizo facial. Y lo que está acá atrás, fíjense, se ve el puntito rojo, ¿verdad? ¿Lo estoy señalando? Eso se llama hueso palatino. Entonces, este es el hueso maxilar y por detrás el palatino. Esto, ¿sí? Se denomina, o sea, el maxilar más el palatino, esto se denomina paladar duro. Paladar duro. ¿Sí? Fíjense que en este hueso, en el hueso maxilar, se van a implantar superiormente, en unos espacios que se llaman alveolos, los dientes. ¿Sí? E inferiormente, yo tengo la mandíbula. Inferiormente yo tengo la mandíbula. ¿Sí? Bien. Fíjense que la mandíbula, que está acá, está cortada obviamente para poder observarla, ¿sí? También da para que se implanten los dientes, ¿sí? Obviamente la mandíbula inferior. Si nosotros vemos la cara inferior, ¿sí? De la cavidad oral tenemos acá músculos, o sea, si nosotros nos tocamos acá, eso es músculo, ¿sí? Estos músculos se llaman músculos suprayoideos. Músculos suprayoideos, porque se encuentran por arriba del hueso ioides. ¿Sí? Esto que está acá, fíjense, es el hueso ioides. ¿Sí? Tenemos bien en el ángulo del cuello, tenemos el hueso ioides. Entonces, fíjense, arriba tenemos maxilar, palatino, que en conjunto, ¿sí? Corresponden al paladar duro. Por debajo tenemos a la mandíbula, o sea, anteriormente, inferiormente tenemos músculo, ¿sí? Y posteriormente tenemos al hueso ioides. Esto que está acá es hueso ioides, ¿sí? Muy bien. Ahora, la cavidad oral, ¿sí? Está dividida en dos partes. La cavidad oral está dividida en dos partes. Una parte periférica y una parte central. Entonces, repito, la cavidad oral está dividida en dos partes. Una parte periférica, denominada vestíbulo, y una parte central o cavidad bucal propiamente dicha. ¿Cuál es el elemento que me divide, ¿sí? A la cavidad bucal en dos partes? Bueno, es los arcos gingivodentales. Los arcos gingivodentales me dividen la cavidad bucal en periférico o vestíbulo, central o cavidad bucal. Voy un poquito para atrás. Bueno, para poder ubicar entre, fíjense, los dientes y los labios, ¿sí? O entre los dientes y la mejilla, este espacio, ¿sí? Yo les muestro acá con... Esperen que se cortó. ¿Me escuchan? ¿Me ven?
¿Sí? También no sé qué pasó, que se me conectó todo acá. Bien. Chito. Ahí. No. Aguantemos un segundo, chicos. Porque se me cerró el PowerPoint, me parece. ¿Se ve ahí? Si no, Sí, profe. ¿sí? Bueno. Bueno, fíjense, si yo abro los boca, esta parte, ¿sí? Esta parte de acá arriba y esta que se encuentra acá, eso es lo que se denomina vestíbulo de la cavidad oral, ¿sí? Vestíbulo de la cavidad oral. Entonces, esto que nosotros veamos acá adentro, ¿sí? Es el vestíbulo de la cavidad oral. Y lo que se encuentra por dentro de los dientes, ¿sí? O sea, lo que se encuentra donde está la lengua y demás, esa es la cavidad oral propiamente dicha, ¿sí? Los arcos corresponden a los huesos, gingiva hace referencia a la mucosa, que es un tejido conectivo, dental, obviamente, de los dientes. Entonces, repito, arcos corresponden a los huesos, gingivo corresponde a la mucosa, dentales, obviamente, a los dientes. Y acá tengo hacia adentro, ¿sí? La cavidad bucal, hacia afuera el vestíbulo oral, ¿sí? Acá tengo, fíjense nuevamente, las arcadas gingivo-dentales representadas obviamente por los dientes. Esto ustedes ven acá medio rosadito o anaranjado, es la gingiva, es decir, la mucosa, y acá está el hueso, ¿sí? Lo que está de los dientes para afuera y entre el labio, eso es vestíbulo. Lo que está de los dientes para adentro es cavidad oral. Bien. Hay algunas cosas que son importantes que las tengamos que tener presente, ¿sí? Los dientes, ¿sí? Los dientes son de consistencia dura, se implantan, como ustedes pueden ver, tanto en el maxilar superior como en la mandíbula, o también conocido como maxilar inferior, y tienen tres partes, lo que es la raíz, el cuello y la corona. Raíz, cuello y corona, ¿sí? Sería la raíz, la parte más delgada del cuello, y la corona es lo que nosotros podemos visualizar, ¿sí? En las personas. Pues acá tenemos obviamente la raíz, la parte del cuello, ¿sí? Y esto que está, que es la corona de los dientes. Los dientes se clasifican en incisivos, caninos, premolares y molares. Vamos a ver que tenemos 4 incisivos, que son 4 superiores, 4 inferiores. Tenemos 2 caninos, ¿sí? 2 superiores, 2 inferiores, ¿sí? Fíjense que tenemos 4 premolares, 4 premolares, ¿sí? 4 arriba, 4 abajo, y tenemos 6 molares, ¿sí? 6 arriba y 6 abajo. Acá me marca lo que es, esto se llama paladar duro. ¿Cómo estaba constituido el paladar duro? Por el maxilar y por el palatino, ¿sí? Y acá me muestra los dientes que tengo en la parte superior, ¿sí? Clasificado en incisivos, caninos, premolares y molares. Tenemos 2 incisivos que son centrales y 2 laterales. Ahora bien, y lo mismo pasa con la mandíbula. Fíjense acá, la mandíbula con sus respectivos dientes. Hay que tener en cuenta 2 cuestiones. Los incisivos, ¿sí? Que los que nosotros vemos, generalmente sirven para segmentar o para cortar, ¿sí? Para cortar o segmentar, ¿sí? Especialmente la carne. Vamos a ver la semana que viene y la próxima semana
¿por qué la carne? O sea, ¿por qué la carne y no otra cosa? ¿Sí? Vamos a ir hablando de por qué. Ya le voy a tirar un adelanto. ¿Ustedes escucharon una vez hablar de enzimas? ¿Sí? Bueno, las enzimas son catalizadores, ¿sí?, de reacciones químicas, que lo que van a hacer es segmentar, ¿sí?, o digerir los alimentos. Nosotros no tenemos en la cavidad oral enzimas para las proteínas, no las tenemos. Entonces, ¿qué hace el organismo? Utiliza justamente los dientes como una función mecánica de lo que harían, en ese caso, las enzimas, ¿sí? O sea, que actúan mecánicamente, emulando, copiando ciertas acciones enzimáticas, pero específicamente para la carne, ¿sí? Es decir, para lo que tiene mayor contenido proteico. Tenemos, fíjense que los dientes permanentes son número de 32, después tenemos los que se llaman dientes deciduos, que son los que van saliendo a medida que nosotros vamos creciendo. Esto que estamos viendo acá es un par craneal. Un par craneal, ¿escucharon hablar de los pares craneales? ¿No? Bueno, los pares craneales son nervios periféricos. Vamos a anotarlos acá. A ver, yo lo voy a anotar porque me interesa que ustedes lo sepan ahora, ¿sí? Se ponen acá pares craneales, después ustedes obviamente lo van a dar, pero acá lo voy a anotar. Son 12, ¿sí? Y tienen un orden, ya les digo. O sea, no es que se lo nombra de cualquier manera. Y lo voy a anotar porque lo vamos a nombrar constantemente. Acá tenemos el olfatorio, ¿sí? Tenemos el óptico, tenemos el óculo motor, tenemos el troclear, tenemos el trigémino, tenemos el abducen. Ya le voy a explicar todo esto, no se preocupe. Tenemos el facial, tenemos el vestíbulo coclear. Los anoto porque lo voy a nombrar constantemente. Glosofaringio. Tenemos acá al vago, accesorio, y al hipogloso. ¿Qué es todo esto que estoy escribiendo acá? Son nervios. Nervios periféricos. Entonces, los pares craneales que son nervios periféricos. Se llaman pares porque son dos, ¿sí? Uno. Y se llaman craneales porque están dentro del cráneo, ¿sí? Pares craneales, ¿sí? Son nervios periféricos que se encuentran dentro, ¿sí?, del endocráneo. ¿Ah? Se llaman pares craneales. Muy bien. Esos pares craneales tienen diferente función y nosotros estamos viendo ahora este par craneal acá, el trigémino, ¿sí? Estamos viendo ahora el trigémino. ¿Ah? Es el par craneal que estamos viendo nosotros en este momento, ¿sí? Entonces repito, borrar todos. Y cerramos esto. Entonces, este par craneal se llama trigémino. Se llama trigémino, es el quinto par, porque tiene 3 ramas. Fíjense. Esta rama se llama oftálmica, no importa. Esta rama se llama mandibular y esta rama se llama maxilar y esta rama se llama mandibular. ¿Y qué tiene de importancia esto? Que le va a dar inervación, o sea, a través de este nervio, nosotros vamos a sentir, ¿sí? A sentir. ¿Vieron cuando nos duele la muela? Bueno, es porque está irritándose este nervio. Cuando el odontólogo hace una intervención, ¿sí?, anestesia este nervio, o sea, bloquea
la conducción. Entonces nosotros no sentimos nada. ¿Sí? ¿Ah? O sea que este es el nervio trigémino, es el que le da inervación. ¿Sí? Inervación, ¿qué significa la inervación? La inervación puede ser de dos tipos. ¿Sí? Una inervación sensitiva o una inervación motora. ¿Qué significa inervación sensitiva? Sensitiva significa que trae información, trae información. Ahora, ¿qué tipo de información trae? Trae dos tipos de información importante, una que se llama interoceptiva y otra que se llama propioceptiva. ¿Y en qué consiste? En que trae la información de la temperatura, información del dolor, información del tacto o presión. Eso es la sensibilidad. Cuando ustedes hablan de sensibilidad, hablan de temperatura, dolor, y, ¿cómo se dice? Tacto o presión. ¿Sí? Eso es ser sensible. Y la motriz es la que me lleva información. ¿Sí? La que lleva información. Y generalmente lleva información a la parte muscular. ¿Sí? De hecho, justamente este nervio va a dar inervación a los músculos masticadores. Pastor, vamos a producir apertura y cierre de la cavidad oral. ¿Vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Más o menos? ¿Sí? Si por ahí no me siguen, me avisan. ¿Sí? O sea, si voy muy rápido o lo que sea, me chiflo. ¿Sí? Claramente que no vamos a terminar todo hoy. Bien. Esto es la cavidad oral por dentro. ¿Sí? En el cual nosotros tenemos acá, todo esto es paladar duro. ¿Sí? Todo esto es paladar duro. ¿Sí? Está revestido de esta mucosa. ¿Sí? Y por debajo de esta mucosa tenemos glándulas palatinas. Estas son pequeñas glándulas salivales. Vamos a ver esto, ¿sí? No se preocupen. Son todas glándulas que liberan justamente saliva. Semana que viene vamos a ver cómo está constituida la saliva, ¿sí? Cuál es la constitución de la saliva. Estas glándulas palatinas también se denominan glándulas pequeñas, ¿sí? Y acá tenemos obviamente la lengua, esto ya es la cavidad oral propiamente dicha. Y esto es importante, ¿sí? Fíjense que en el suelo de la boca tenemos la lengua, ¿sí? Que es un músculo muy importante. Y después tenemos esto que está por debajo de la lengua, que se llama surco, que es un canal, surco alveolo lingual. Surco alveolo lingual. Todo esto que está acá se denomina surco alveolo lingual. Lo que está por debajo de la lengua se denomina surco alveolo lingual. Muy bien. ¿Qué pasa con la lengua? Fíjense, la lengua, ¿sí? Se encuentra en la parte media, es aplanada, ovalada, gruesa. Es un órgano mucoso, ¿sí? Muscular, que produce movilidad, masticación, deglución, fonación, y que además tiene un tejido epitelial especializado que permite que nosotros podamos identificar los gustos, ¿sí? Los famosos gustos. Como ustedes pueden ver, la lengua tiene, esto es la cara superior de la lengua. Esto que está acá se llama B, ¿sí? O surco terminal. Esto que está acá, miren que hay como una especie de, diríamos, de depresión ahí. Lo voy a poner acá, lo voy a marcar con un colorcito para que ustedes lo puedan ver. Esto que está acá, ¿sí? Se llama surco terminal. Lo que hace que la cara superior de la lengua, ¿sí? Tenga dos partes, una parte anterior y una parte posterior, ¿sí? Una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior, justamente predominan todas las papilas gustativas, ¿sí? Que es un tejido especializado que se encarga de detectar los componentes dentro del alimento, de una bebida, y traducirlo en lo que se llama potenciales de membrana, para que nosotros podamos interpretar el gusto.
Y por detrás, fíjense, por detrás hay todas estas elevaciones, fíjense, todo esto que ustedes ven acá detrás son glándulas, ¿sí? Se llaman glándulas linguales, ¿sí? Glándulas linguales, ¿ah? Glándulas linguales. Y también tenemos un tejido que es un tejido inmunológico, que se llaman tónsilas linguales. Acá tenemos glándulas salivales linguales y tenemos tónsilas. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una glándula y una tónsila, ¿sí? Esto que está acá, que ustedes lo ven así, se llama epiglotis, ¿sí? Epiglotis. Y es un cartílago que no corresponde a la lengua, sino que corresponde a la laringe, pero que está unida a la lengua por estos ligamentos, ¿sí? Que se llaman gloso. Todo lo que ustedes escuchen gloso siempre es lengua. Gloso epiglótico medio y gloso epiglótico lateral. No importa, es obviamente que después ustedes, cuando cursen anatomía, lo van a saber. Lo que ahora a mí me interesa que ustedes sepan es que la lengua está unida a la epiglotis, y que la epiglotis es un cartílago de la laringe, o sea que esto no es lengua. Esto es cartílago de la epiglotis, pero que están unidos por ligamentos. Fíjense que la lengua, ¿sí? Está unida. La lengua es un músculo, recordemos eso antes que nada. La lengua es un músculo. La lengua va a estar unida, ¿sí? Al hueso hioides, que es este hueso que se encuentra acá, a la mandíbula, ¿sí? Al paladar duro, o sea, arriba, ¿se acuerdan que acá teníamos nosotros el maxilar y el palatino, ¿sí? Va a estar unido. Y a esto se llama apófisis estiloides, que es este ganchito que tenemos acá, se llama apófisis estiloide, ¿sí? Esto me da la pauta, en primer lugar, de que la lengua se mantiene en su lugar, la lengua se mantiene fija, ¿sí? Quiere decir que la lengua no se traga, ¿sí? La lengua no se traga. ¿Por qué la lengua no se va a tragar? Porque está fija, unida, ¿sí? A huesos, ¿sí? En sus inmediaciones. Lo que hace que la lengua se mantenga en su lugar, teniendo presente de que la lengua además es un músculo, ¿sí? Es un músculo, ¿estamos? Y como si esto fuera poco, ¿sí? Acá vemos, fíjense, esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? O sea, esto que se ve acá, esto ya es toda la parte de laringe, esto es laringe, voy a poner acá la L de laringe. Acá está el cartílago epiglótico, ¿sí? Acá están los ligamentos que le unen a la lengua. Acá estaría la lengua, ¿sí? Estamos mirando de perfil, ¿sí? A la lengua. Acá vemos desde la faringe la lengua, ¿sí? Acá vemos, fíjense, esto que está acá es paladar duro, es decir, maxilar y palatino. Acá yo veo la lengua, su cara superior, ¿sí? Con su surco terminal, la parte anterior, la parte posterior, ¿sí? Esto que está acá es la tónsila palatina, ya vamos a ver lo que es la tónsila palatina, ¿sí? Y acá veo que tengo este hueso, que es la mandíbula, y que la lengua se une a la mandíbula por un músculo que se llama justamente gloso, ¿cómo se llamaba? Ay Dios, genio-gloso, perdón, genio-gloso, genigloso. ¿Por qué se llama genigloso o genio-gloso? Porque acá tenemos unas espinitas chiquititas en este hueso que se llaman apófisis geni. Y como toma inserción ahí y despega la lengua, se llama genigloso. Muy bien. Hablamos de la cara superior, cara inferior, tiene borde, tiene vértices, la lengua, ¿sí? Y acá está lo que yo les decía a ustedes, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el cuerpo. Y acá están todas las papilas, fungiformes, ¿sí? Tienen formas como de hongos, filiformes, foliadas, circunvaladas, que son las encargadas, ¿sí? Encargadas de reconocerme, ¿sí? Sobre todo los diferentes gustos. Y por detrás tenemos las famosas amígdalas linguales, que son las que se encuentran acá,
que son parte del sistema inmunológico. Siempre que ustedes escuchan amígdalas, ¿sí? Estamos hablando del sistema inmunológico. Amígdala, entonces sistema inmunológico. Muy bien. Acá tenemos los diferentes tipos de sabores que se reconocen, ¿sí? El dulce, ¿sí? Salado, ácido, amargo y el umami, que el umami es un sabor ya establecido, ¿sí? Que se diferencia de los otros sabores, ya que lo que me indica el umami es un sabor algo parecido al sabor del tomate, diríamos, ¿sí? Que no es, el umami no es agridulce, no lo es, porque si no ya estaríamos con el agri, ¿sí? Y con el dulce ya estaríamos reconociendo esos sabores, ¿está? Fíjense las papilas foliadas, que predominan en el borde de la lengua, juntos con las fungiformes, ¿sí? Y que de alguna manera su ubicación me permite, ¿sí? Recolectar información de sabores ácidos, sobre todo, ¿sí? Y después tenemos las que se encuentran en la filiforme, ¿sí? Y sobre todo las caliciformes, que también colaboran con la recepción de los diferentes gustos. Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a observar? Acá tenemos las diferentes papilas, ¿sí? Que la vamos a ver un poquito más, cómo estas papilas, cuando reciben el alimento, ¿sí? Reciben una partícula y esa partícula traduce en un potencial, digamos, celular para que yo pueda identificar el gusto, ¿sí? Fíjense que aparte la lengua, ¿sí? Tiene lo que se llama un septo lingual, que se encuentra en la parte media de la lengua, que hace que tengamos un tabique, ¿sí? Membranoso en la mitad de la lengua que lo una, ¿sí? Al hueso hioides. Y lateralmente presenta lo que se llama la membrana hioglosa, que es una membrana que refuerza, ¿sí? La adherencia de la lengua al hueso hioides. Entonces, tenemos un tabique osteofibroso que une la lengua al hueso y aparte, ¿sí? Al parte, tenemos a los músculos que me unen la lengua, ¿sí? A los huesos. Todo esto explica biomecánicamente por qué la lengua no se va a tragar. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Me van diciendo? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Perdón. ¿Sí? Ahora, fíjense qué importante. La lengua tiene 17 músculos. ¿Sí? 17 músculos. La lengua tiene 17 músculos, de los cuales solo uno es impar, que se llama longitudinal superior. El resto son todos pares, ¿sí? O sea que el geniogloso, longitudinal inferior, hiogloso, estilogloso, palatogloso, amídalogloso, transverso a la lengua, constrictor de la faringe, ¿sí? Son todos músculos pares, ¿sí? Tenemos a ambos lados, ¿sí? Muy bien. Estaría bueno que por el momento ustedes lo sepan nombrar a los músculos, ¿sí? Lo sepan nombrar, nada más. ¿Por qué? Porque después ustedes, cuando den anatomía, van a dar, obviamente, músculo por músculo, cuáles son sus inserciones, cuál es la inervación, es decir, fíjense el nervio hipogloso. ¿Se acuerdan qué número de par era el nervio hipogloso? ¿Qué par craneal era el número, qué número de par era? 12. 12, muy bien Santiago. El hipogloso es el nervio que le va a dar inervación motriz a la lengua, motriz. Es decir, nosotros podemos mover la lengua gracias al nervio hipogloso, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense que tenemos varios músculos con inserciones, una inervación común y diferentes acciones. Esto ustedes lo van a aprender en anatomía cuando den cabeza y cuello. Ahora, con que ustedes me sepan nombrar los músculos de la lengua, ya estamos, ¿sí? Ya estamos. Eso es lo que a mí me interesa ahora.
Acá tenemos los diferentes músculos, ¿sí? El geniogloso, hiogloso, ¿sí? ¿Por qué les digo que me interesa que sepan nombrar? Porque para poder entender las inserciones musculares, ¿sí? O sea, para poder comprender las inserciones musculares, necesitamos con anterioridad dar, obviamente, sistema óseo, ¿sí? De cabeza, o sea, base de endocráneo, ¿sí? Y de exocráneo, que nosotros no lo dimos. Entonces tiene poco y nada sentido que yo le diga a cada uno de los músculos y sus inserciones, porque ustedes no lo van a entender si no dieron base de cráneo, o si dieron base de cráneo. Pregunto, ¿base de cráneo dieron? ¿No? Entonces, como base de cráneo es un poquito más complejo, ¿sí? de estudiarlo, si yo le pongo a explicar inserción por inserción, obviamente que vamos a perder tiempo y no son objetivos, ¿sí? Bueno, seguimos. Bien, entonces, ¿cuántos músculos tenía la lengua? 9. No, 9 no. ¿Cuánto? ¿Cuántos músculos tenía la lengua? 17. 17. Bien. Bueno, acá lo que muestra este apartado, fíjense acá dice nervio vago, dice glosofaringio, dice trigémino, dice facial. Todos estos son nervios pares craneales que se encarga de dar justamente sensibilidad a la lengua. Fíjense qué interesante. Nosotros sentimos la lengua gracias a todos estos nervios, que son los pares craneales. Pero movemos la lengua gracias al hipogloso. No es lo mismo los nervios que me llevan la información que los nervios que me producen el movimiento. Muy bien. Como si esto fuera poco, ¿sí? Nosotros tenemos lo que son las glándulas de la cavidad oral o glándulas de la boca. Tenemos glándulas salivales menores y mayores, ¿sí? Ellas son glándulas anexas a la cavidad oral, ¿sí? Glándulas salivales, ¿sí? Las menores son glándulas palatinas, que las que habíamos visto hoy cuando está, vamos un poquito para atrás. Las glándulas palatinas son, a ver, esto está acá. Esto que está acá son, fíjense, glándulas palatinas. Todo esto es glándula palatina, ¿sí? Son pequeñas glándulas de tejido epitelial que me liberan saliva. Pero son las denominadas glándulas salivales menores, ¿sí? En los labios tenemos, fíjense, ¿cómo se dice? Glándulas salivales, linguales, ¿sí? Inclusive distribuido por todos los tejidos peridental, ¿sí? Por eso que dice molares, peridental. Son todas glándulas que me secretan saliva. Y tenemos las glándulas salivales mayores, que ahí tenemos la parótida, la submandibular, ¿sí? Y esta que dice acá, ¿cómo se dice? Submaxilar, pongan acá sublingual, ¿sí? Sublingual, porque está por debajo de la lengua, ¿sí? Sublingual, ¿eh? No es submaxilar, es sublingual. Siempre digo que la voy a corregir y por un motivo u otro no la corrijo, ¿sí? Sublingual. Fíjense que la parótida, ¿sí? Es una glándula voluminosa, la tenemos por delante de la oreja, ¿sí? Y por encima de los músculos masticadores. ¿Ah? Y esa glándula tiene un conducto, ¿sí? Conducto de Stenol o conducto parotidio, que ingresa desde afuera hacia adentro y desemboca a la altura del segundo molar. Fíjense acá está. Esto es la glándula parótida, ¿sí? De ahí sale un conducto que atraviesa un músculo, este músculo que está acá se llama bucinador. El músculo bucinador es un músculo que le da, diríamos, la pared a la mejilla, ¿sí? Eso hace el músculo bucinador. ¿Ah? Muy bien. Conducto parotidio, fíjense, acá yo tengo, esto es el conducto parotidio, ¿sí? Atraviesa el músculo bucinador, esto es un músculo facial, ¿sí?
sobre todo la cavidad oral, de la parte media, profunda. Y fíjense qué interesante, esta glándula, ¿sí?, que va a mandar su conducto, este conducto que atraviesa, ¿sí?, fíjense que está acá, este conducto, ¿sí?, va a entrar a la cavidad oral y va a desembocar a la altura del segundo molar, ¿sí?, del segundo diente molar, ¿sí?, de la parte superior, de ambos lados, porque la parótida se encuentra en ambos lados. Si ustedes ahora se miran en el espejo y abren su vestíbulo de la boca, van a ver esto que está acá, ¿sí? Si ustedes se miran así, abren la boca y allá atrás van a ver como una especie de pelotita blanca, ¿sí? Es más, alguna vez habrán mordido y todo, ¿sí? Eso que está ahí es la salida del conducto de Stenor, ¿sí?, o del conducto parotídeo. ¿Está? Conducto parotídeo. ¿Y dónde se encuentra? En el vestíbulo de la boca. Todo esto que está acá es vestíbulo de la boca. No te preocupes. Es, ¿cómo se dice? Eso es simplemente un conducto de desembocadura justamente donde sale, ¿sí?, saliva. Pero para que usted lo visualice. Luego tenemos la glándula submandibular, fíjense que es esta glándula que está acá, que se encuentra por debajo de los músculos, ¿sí?, suprayoideos, esto que está acá, fíjense, y que va a desembocar en lo que se llama la curúncula lingual. Fíjense, acá tenemos huesoioides, esto que está acá, este músculo que está acá se llama miloioideo, ¿sí? Miloioideo, y acá está la glándula submandibular. Manda un conducto que sale en la curúncula de la lengua. ¿Qué es la curúncula de la lengua? Vamos a mostrar acá. Esto que está acá es la curúncula de la lengua. Fíjense. ¿Vieron cuando esto que está acá es el frenillo de la lengua? Usted levanta la lengua y abajo tienen como una especie de pelotita, ¿sí? Esa pelotita, ¿sí?, por ahí sale el conducto de la glándula submandibular, el conducto de la glándula submandibular, que también me libera, obviamente, saliva, ¿sí? Acá tengo la glándula, ¿sí? Todo esto es la glándula, que va a desembocar justamente ahí, en la curúncula, la parte inferior de la lengua. Luego tengo la glándula sublingual, ¿sí?, que justamente se llama sublingual porque está por debajo de la lengua. La glándula sublingual que siempre está por debajo de la lengua. ¿Sí? ¿Qué es esto que se encuentra acá? Glándula sublingual, esto se encuentra acá. Y tiene muchos conductos de desembocadura y lo hace en toda esta región. ¿Sí? Toda esta región está llena de perforaciones que libera justamente, ¿sí?, el contenido lingual. Fíjense acá. Esto que está acá, ¿sí?, es la glándula lingual, ¿sí? Y fíjense acá cómo, ¿sí?, está perforado y me libera todo su conducto, o sea, todo su producto de excreción en esa zona. ¿Me siguen hasta acá, gente? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. Porque acá vemos lo que es la cavidad oral, ¿sí? Fíjense que es un poquito complejo, digamos, por eso digo que hay que tener ciertas bases, porque uno tiene que saber cuáles son los huesos, articulaciones, tiene que saber obviamente músculo, vasos y nervios, ¿sí?, para poder entender esta cuestión, ¿sí? Hay muchos odontólogos y muchos médicos que se especializan en cirugía maxilofacial, ¿sí?, que es eso que está acá. ¿No es complejo para ustedes? Bien. Entonces, fíjense acá. Para que ustedes reconozcan visualmente, esto que está acá es la glándula parótida, ¿sí? Esto que está acá es el conducto parotidio, eso ya lo vimos, ¿sí? Acá tenemos la glándula submandibular, ¿sí? Fíjense, y acá tenemos la glándula sublingual, Acá obviamente tenemos ya la lengua
está adherida al paladar superior, en este caso para poder presentar, ¿sí?, a la cavidad oral. ¿Estamos, gente? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa con la faringe? La faringe es un conducto, ¿sí?, músculo membranoso, que lo que va a hacer es tener de alguna forma una función muy importante. Esto que está acá, ¿sí?, es faringe. ¿Está? Y para no confundirse, nada más, esto que está acá es faringe. Y lo voy a poner en otro colorcito para no confundir. Vamos a presentarlo en otro color, a ver si yo, un colorcito, esto que está acá es laringe. Fíjense que son dos elementos diferentes. Una cosa es la faringe y otra cosa es la laringe. Vamos a tratar de cerrar el tema hoy con estos dos temas, con estos dos, y nos quedará después, ¿cómo se dice?, el resto del sistema digestivo, poder charlar. ¿Sí? Bueno, miremos acá. ¿Por qué me muestran tres colorcitos acá? ¿Por qué me muestran tres colores? Porque la faringe va a tener tres partes importantes, ya la vamos a describir. Fíjense que la faringe va de la base del cráneo, ¿sí?, esto que se encuentra acá, hasta aproximadamente la sexta vértebra cervical, ¿sí? Esa es su longitud, que mide aproximadamente unos 15 centímetros. Después, la faringe se va a continuar con el esófago, ¿sí? Eso tenemos que saber, la faringe se va a continuar con el esófago. Y la laringe se va a continuar con la tráquea, ¿sí? O sea que cuando hablamos de faringe, hablamos de un conector, ¿sí?, del sistema digestivo y respiratorio, pero cuando hablamos de laringe, siempre hablamos del sistema respiratorio, ¿sí? Bueno, ¿por qué es importante la faringe? Voy a una fotito que era fundamental. Primero que nada porque la faringe, ¿sí?, me va a conectar, fíjense, la cavidad oral con el esófago. Pero la faringe también me va a conectar la cavidad nasal con la laringe, ¿sí? Es decir que la faringe es un espacio que tiene la función de comunicarme dos segmentos corporales como la cavidad oral y la cavidad nasal o respiratoria con la laringe, perdón, y con el esófago, ¿sí? Ahora, si nosotros miramos a la faringe desde el punto de vista interno, tiene tres partes: la porción nasal, oral o laringofaringe, ¿sí? Esas son las tres partes, ¿sí?, que tiene la faringe. ¿Ah? O sea, acá tenemos la porción oral, diríamos, perdón, nasal, esta es la porción nasal, la porción oral y la porción laringe. Claramente, como estamos dando la cavidad respiratoria, esta es la parte que a nosotros nos interesa, ¿sí? Pero justamente tenemos que entender la función de la faringe. Entonces, la faringe me conecta cavidad nasal con la laringe y la cavidad bucal con el esófago, ¿sí? Eso es lo que va a producir, eso es lo que va a realizar justamente, ¿sí?, la faringe. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Sí? Posicionemos acá. Esto es la nasofaringe. Es decir, estamos viendo a la persona desde atrás. O sea, desde acá atrás estamos viendo, se cortó un corte frontal y estamos viendo desde atrás a la faringe, ¿sí? Entonces, esto que está acá es la cavidad nasal vista desde atrás, ¿sí? Vista desde atrás. Este espacio que me comunica, o sea, el espacio que me comunica la cavidad nasal con la faringe se denomina coanas. ¿Cómo se llama el espacio que me comunica la cavidad nasal con la faringe? Se denomina coanas. ¿Qué son las coanas? Simplemente son un espacio, ¿sí? Un espacio, nada más que eso, ¿sí? Un espacio. Ahora bien, esto que se encuentra acá, ¿sí? Fíjense, esto es una membrana, ¿sí?, que se denomina paladar blando, ¿sí? Paladar blando. El paladar blando, ¿sí?,
es una membrana muscular. El paladar blando es una membrana muscular. ¿Qué es el paladar blando? Una membrana muscular que prolonga al paladar duro. ¿Qué era el paladar duro? El paladar duro era hueso. ¿Qué hueso? Maxilar palatino. Entonces el paladar blando, ¿sí? También ustedes lo van a encontrar como velo del paladar, paladar blando o velo del paladar, ¿sí? Es una membrana muscular, ¿sí? Y esa membrana muscular me separa, me tabica, ¿sí? Lo que es la cavidad nasal, o mejor dicho, la nasofaringe, de lo que es la orofaringe. Voy un poquito para atrás, ¿sí? Si miro acá. Esto que está acá, ¿sí? Le voy a cambiar de color porque ni yo veo. Esto que está acá es el paladar blando, ¿sí? Esto es paladar blando. Y fíjense que me forma como una especie de tabique que me separa esto, que es la rinofaringe, ¿sí? De la parte que está colorada, ¿sí? Que es la orofaringe, ¿sí? Y esto es fundamental y lo vamos a explicar por qué es fundamental para el sistema digestivo, por qué esto juega un rol importante. ¿Sí? Bien. Acá vemos de vuelta, fíjense, acá tenemos el paladar duro, acá tenemos el paladar blando. ¿Sí? ¿Así vamos? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Se van ubicando más o menos de qué estamos hablando? Bien. Si no se ubican, no importa, algún día se van a ubicar. No, mentira. Otra vez, bánquenme un segundo. Bánquenme. Ahora, no sé qué pasa, que cada tanto se me sale del... Cada tanto se me corta y... Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Están todavía ahí, más o menos? ¿Se imaginaban que iba a ser así de complejo sistema digestivo? No. ¿Qué pensaban ustedes? Que la comida entra y sale así nomás. Bueno, chicos, pues ustedes van a ser médicos, ¿sí? Y van a saber mucho, ¿sí? Así que no se asusten, todo lo contrario, ¿sí? Esto tiene que ser como una base para que después ustedes puedan leer y no les sea tan difícil. ¿tá? Estamos hablando obviamente de lo más, pues obviamente que hay una historia detrás de cada uno de estos puntos, pero yo quiero hacer de la forma más llevadera posible. Entonces fíjense acá. Paladar blando, paladar... Bueno, como si esto fuera poco, voy un poquitito para atrás, yo acá tengo lo que se denomina el orificio, fíjense, faringio, perdón, de la trompa faringotimpánica. Se me corta acá rápido. No sé qué es. ¿Ustedes ven ahí la imagen o no? ¿Sí? Entonces, esto que está acá, ¿sí? Es lo que corresponde al oído interno, ¿sí? Al oído interno, ¿está? Por eso que nosotros, cuando estornudamos, se nos tapa el oído, ¿sí? Porque hacemos una presión muy alta en la nasofaringe que comprime esta, ¿cómo se llama? Trompa faringotimpánica. Entonces se nos tapa o se nos apuna cuando viajamos en avión o cuando estamos en las alturas, ¿sí? Bien. Y eso obviamente que revierte espontáneamente o reduciendo la presión dentro de esta cavidad. No solamente masticando chicle o caramelo, porque a veces la gente mastica chicle y caramelo y si la presión no se reduce, igual vas a tener tapados los oídos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora miremos acá. Entramos a la orofaringe, que es a la que a nosotros nos importa. Acá vemos la epiglotis. Dijimos hoy que la epiglotis era un cartílago de la laringe que estaba revestida y unido justamente con la lengua.
Acá vemos la lengua, ¿sí? La base de la lengua. Acá vemos esto que está acá, esta campanita muy conocida, ¿sí? Nosotros abrimos la boca, vemos la campanita ahí, se llama úvula, y la úvula es un músculo, fíjense lo que aprendieron hoy. La úvula es un músculo, la famosa campanita, bueno, es un músculo, que corresponde, fíjense si miramos para arriba, ¿sí? A el paladar blando. Fíjense, el paladar blando tiene a la úvula, ¿sí? Quiere decir que la úvula es un músculo del paladar blando. Muy bien, acá fíjense, esto que está acá es una imagen del Rubier, en el cual tenemos lo que es el paladar duro, paladar blando, ¿sí? Y esto que está acá es la úvula, ¿sí? Úvula. Acá tenemos, fíjense, la lengua, ¿sí? Acá está justamente la epiglotis, ¿sí? Unida a la lengua, y este segmento de la faringe es lo que se denomina, ¿sí? Orofaringe. Orofaringe. Muy bien, acá fíjense, esto que está acá es la orofaringe. Muy bien, voy a pasar un poquitito acá. ¿Por qué paso la laringofaringe? Porque ya nos mete al sistema respiratorio, que no es objetivo de esta clase. Ahora, miremos acá. El istmo de la fauce, o istmo de la fauce, es esto que nosotros vemos acá, ¿sí? ¿Cómo está conformado el istmo de la fauce? Bueno, el istmo de la fauce está formado por el arco palatogloso, que es esto que está acá, ¿sí? Esto es un arco palatogloso. Ustedes recuerden que el palatogloso, ¿sí? Es un músculo de la lengua. Y se llama palatogloso porque va de la apófisis palatina a la lengua, ¿sí? Y es esto que está acá, ¿sí? Esto es el arco palatogloso. El arco palatogloso es un músculo de la lengua. La úvula, ¿sí? Que recién acabamos de hablar de que la úvula era ¿qué cosa? Era un músculo del paladar blando, ¿sí? La úvula era un músculo del paladar blando. Y la lengua, ¿sí? La base de la lengua, la parte posterior, ¿sí? Estos tres elementos me forman lo que se denomina el istmo de la fauce. Estos elementos me delimitan este espacio, ¿sí? Este espacio, que me comunica la cavidad oral con la orofaringe, ahí atrás, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo le voy a preguntar cómo está formado el istmo de la fauce. Claramente que le voy a preguntar eso. Le voy a preguntar qué son las coanas, ¿sí? Fíjense, este espacio que me comunica la cavidad nasal con la faringe es lo que se llama coanas. Y este espacio que me comunica la cavidad oral con la faringe es lo que se denomina istmo de la fauce. Bueno, más de uno de ustedes la habrán hisopado, ¿sí? Fíjense que el hisopo llegaba hasta acá y nos sacaba un poco de este epitelio, ¿sí? Para ver si teníamos ahí el virus del coronavirus, ¿sí? Muy bien. Ahí vemos, fíjense, la úvula, que es un músculo, ¿sí? El arco palatogloso y la base de la lengua, y todo esto me forma el istmo de la fauce, que me comunica la cavidad oral con la orofaringe, ¿sí? Esto que está acá, que está agarrado con el ganchito, ¿sí? Es la epiglotis, y acá tenemos la base de la lengua, ¿sí? Que está unida a ese cartílago, Bien. Y después les presento a esta eminencia que se encuentra acá, que es lo que se llama tónsila, voy a poner acá, lo voy a anotar, ¿sí? Tónsila es igual, tónsila es lo mismo que decir amígdala, ¿sí? Tónsila es lo mismo que decir amígdala. ¿Y en cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia corresponde a la nomenclatura, es decir, al nombre técnico que tienen los diferentes elementos anatómicos, ¿sí? Entonces acá yo voy a poner, ¿sí?
nomenclatura anatómica parisina, ¿sí? Así sería, pan, ¿sí? Y esto que está acá es nomenclatura internacional, ¿sí? Nomenclatura, ¿sí? Sí. Sí. Nomenclatura anatómica, ¿sí? Nomenclatura anatómica, ¿sí? Internacional. O sea que tónsila y amígdala es lo mismo, nada más que depende, ¿sí? De la nomenclatura. Y actualmente se utiliza la INA, o sea que es la nomenclatura anatómica internacional, ¿sí? Pero ustedes van a encontrar en algunos libros viejos la nomenclatura parisina. No importa, eso después ustedes lo van a entender, porque tiene que ver solamente con cómo se lo nombra a los, ¿cómo se dice? A los diferentes elementos. Bueno, entonces le presento. Tónsila palatina. La tónsila palatina no es otra cosa que las pelotitas que nosotros vemos cuando abrimos la cavidad oral, ¿sí? Esas dos pelotitas se llaman tónsilas o amígdalas palatinas, ¿sí? Y esas tónsilas o amígdala palatina están entre el arco palatogloso, que estaba por delante, y el arco palatofaríngeo que se encuentra por detrás, ¿sí? Ahí ¿cómo se dice? Me delimitan un espacio que es la cripta o cavidad, ¿sí? De la amígdala palatina. ¿Mm? Entonces, la amígdala palatina, recuérdenle, o también llamada tónsila palatina, siempre que ustedes escuchen amígdala o tónsila, estamos hablando del sistema inmunológico, ¿sí? Muy bien. Entonces acá vemos, fíjense, la úvula, la base de la lengua, el arco palatogloso, ¿sí? O sea que esto es istmo de la fauce. Y por detrás, ¿qué vemos? La tónsila palatina. Y por detrás, ¿qué vemos acá? El arco palatofaríngeo. Claro, cuando se inflama te genera dolor, ¿sí? Exactamente, Lautaro, ¿sí? Cuando nosotros tenemos diríamos, una inflamación secundaria a una infección, las famosas placas en la garganta, ¿sí? Eso tiende a inflamarse, ¿sí? A hincharse, y tenemos toda la mucosa de la faringe, ¿sí? Enrojecida, propio del metabolismo de la infección, ¿sí? Entonces tenemos dolor de garganta, que cursa con inflamación de las tónsilas o amígdalas, ¿sí? Muy bien. Es así, tal cual como lo narran ustedes, ¿sí? Pero esto es importante que hoy ustedes puedan mirarse al espejo, ¿sí? Abrir la cavidad bucal y empezar a reconocer estos elementos anatómicos que ustedes ya conocen, ¿sí? O que lo están conociendo ahora, ¿sí? Y tenemos lo que se denomina el anillo tonsilar linfático, ¿sí? Anillo tonsilar linfático. ¿Qué es el anillo tonsilar linfático? Bueno, obviamente la tónsila palatina, las tónsilas linguales, y acá tenemos tónsila faríngea y tónsila tubárica. Tónsilas, recuérdense que son amígdalas, ¿sí? Es decir, que son una masa glandular de tejido linfoide que se encarga de defendernos de las partículas que ingresan por la cavidad respiratoria, por la cavidad oral o inclusive por la cavidad auditiva, ¿sí? El famoso otorrinolaringólogo es el que se encarga de esta especialidad, o sea, de velar por la faringe, y atendernos en esas patologías, ¿no? Que cursan con otitis o faringitis. Y la faringe tiene músculos que se denominan constrictores y elevadores, no importa, ¿sí? Acá los constrictores son superior, medio, inferior. A este músculo, ¿sí? Constrictor superior, ya lo hemos nombrado con los músculos de la lengua, ¿sí? Este es un músculo específico de la faringe y es un músculo extrínseco de la lengua, ¿sí? Y después tenemos músculos elevadores, o sea que me van a elevar la faringe, pues se llaman elevadores, que tenemos al petro, estilo y palato faríngeo, ¿sí? Todos estos músculos me elevan la faringe. Bien, ¿y cuál es la importancia? Acá vemos, fíjense, el sistema muscular, esto es el velo del paladar,
sin la mucosa, ahí vemos que todo es músculo, ¿sí? Acá vemos el músculo constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. Acá vemos los otros músculos elevadores, esto ya sería la base de la lengua. Bueno, no importa, tiene que saber que la faringe tiene músculo por ahora, ¿sí? Es decir, no le voy a estar hinchando con esto de que me sepa nombrar los músculos porque no corresponde, ¿sí? Pero todo esto, bueno, acá tenemos los músculos del velo del paladar, fíjense, músculo del velo del paladar, o también denominado justamente paladar blando, que es el tensor, el elevador y de la úvula. Son tres músculos intrínsecos del velo del paladar. Después se suman desde afuera el palato faríngeo y el palato loso que ayudan a que este músculo se eleve. Fíjense que puse en color de agua, ¿sí?, unos nombres, ¿sí?, que tienen que ver con la nomenclatura vieja. Es decir, que ustedes pueden encontrar, en vez de tensor del velo paladar, peristafilinio externo, peristafilinio interno, etcétera, etcétera. Simplemente les pongo porque en algún momento ustedes pueden estar revisando la bibliografía y de esa manera, diríamos, entender de que yo les digo la nueva nomenclatura internacional y ustedes pueden estar leyendo una nomenclatura un poquito más antigua. Bien, entonces son los músculos del velo del paladar. Ahora bien, vamos a cerrar con esto, ¿sí? Y solamente vamos a decir una cosa con respecto a esto. Es importante, ¿sí?, el tema de la faringe en el aparato digestivo porque vamos a hablar de lo que es la deglución, ¿sí? La deglución como una función particular de la faringe, que obviamente que es el paso del contenido alimenticio de la boca, obviamente al esófago, y predomina en la faringe. Y tiene tres etapas anatómicas: una etapa bucal, una etapa faríngea y una etapa esofágica. Por ahora, y solamente por ahora, ¿sí?, vamos a hablar, o sea, vamos a quedarnos en esto, que la deglución es una función de la faringe, como primera etapa, y que tiene tres etapas o fases: bucal, faríngea y esofágica, desde un punto de vista anatómico, ¿sí? Muy bien. Muy bien. ¿Estamos hasta acá, gente, hoy? ¿Sí? Bueno, espero que me hayan seguido algo, espero, algo mínimo. Y si no, obviamente me plantean todas sus dudas pertinentes y lo que sea. ¿Sí? Me van diciendo, profe, esto queremos que nos pueda repetir. La semana que viene nos queda, obviamente, empezar con deglución, hablar un poquito de esófago, peritoneo, intestino delgado, intestino grueso, y poder arrancar un poco con la parte de fisiología del aparato digestivo, ¿sí? ¿Por qué se ríe? Fuimos muy rápido o no. O es mucha información, díganlo, es mucha información de repente, como que cayó de repente toda la información y, bueno, no importa. Esto es lectura, chicos, es lectura, 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 no queda otra, ¿sí? Es lectura. Así que cualquier duda o cuestión, me avisan, me escriben y lo vamos charlando, ¿sí? Y la semana que viene tienen tiempo para ir leyendo, ¿está? Bien. Apuntes. Apuntes. Mira, yo les recomiendo que lean de libros, no de apuntes. Los libros que yo les recomiendo que lean es los libros de anatomía del Bouchet y el libro de Rouvier. Son los libros que lo recomiendo que lean de ahí, la Target también. Si ustedes no tienen esos libros, ¿sí?, me avisan y yo se los paso, ¿sí? Es decir, se los paso para que ustedes los puedan descargar y vayan armando su biblioteca virtual de, no sé si de los libros para el día de mañana que les va a servir para el curso. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cómo? Esperen, porque no tengo abierto acá. Manden un segundito. Si me aguantan un segundito, paso el enlace por acá. Y si no, me mandan un WhatsApp y yo se los paso, como ustedes quieran. ¿Sí? Bien, que tengo que entrar a una cuenta y se los voy a pasar por acá para que ustedes puedan descargar, ¿sí?, los libros.
Bien, ahí le paso por el chat el link, ¿sí? Para que tengan los libros de anatomía. Y si no, cualquier cosa me escriben y yo se los paso, digamos, por WhatsApp, ¿sí? Bien. Si ustedes quieren ingresar para descargar los libros y no les permite, bánquenme porque solamente me va a llegar un correo donde yo voy a autorizar para que se puedan descargar los libros, ¿sí? Bien, gente, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Estudien, ¿ah? Yo les voy a dejar un par de actividades para que lo hagan hasta la semana que viene, ¿sí? Nos vemos, gente. Chao, chao. Profe, gracias. Julio. Chao, chao. Chao, profe.